Él parecía normal hasta que abrieron el sótano. Durante años, nadie sospechó que el monstruo estaba justo allí, sonriendo para las cámaras. Anatoly Nagiev, un joven aparentemente común, ocultó sus horrores más profundos detrás de una fachada de normalidad. Pero detrás de su mirada fría se escondía un asesino implacable, capaz de cometer atrocidades que desafían cualquier comprensión. ¿Por qué esta historia debe contarse ahora? Porque hasta hoy el miedo de cruzarnos con alguien como él sigue acechando. Los detalles que descubrirás te estremecerán, y al final la pregunta que queda es: ¿cuántos monstruos aún caminan entre nosotros, disfrazados de personas comunes? Si te gustan los crímenes reales, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso perturbador como este. Prepárate, el terror está a punto de comenzar. Tenía apenas 23 años, pero Anatoly Nagiev ya había sembrado una estela de horror tan profunda que incluso los guardias penitenciarios lo temían. No era solo un asesino en serie, era también asesino en masa, violador y necrófilo, una mezcla letal de violencia extrema y mente perturbada. Su nombre, en los archivos de criminalística soviéticos, estaba marcado con tinta roja, altamente peligroso. Un perfil criminal que desafiaba cualquier lógica y que se transformó en una advertencia viviente para aquellos que subestimaban el poder destructivo de la psicopatía. En las frías celdas del sistema penitenciario, Nagiev no solo era temido por lo que había hecho, sino por lo que aún parecía capaz de hacer. Los guardias preferían mantener distancia, a veces pidiendo intercambios de turno solo para no tener que acercarse a su celda. Algunos informes extraoficiales hablaban de su comportamiento impredecible, de cómo pasaba de un silencio absoluto a estallidos de violencia, como si un demonio dormido despertara con furia descontrolada. No era solo un prisionero, era una amenaza latente. Lo más inquietante era su aspecto: rostro anodino, físico delgado, mirada aparentemente perdida. Parecía un hombre común, uno más entre tantos. Pero había algo en sus ojos, un vacío perturbador, un abismo sin fondo que muchos testigos recordaban como la mirada de la muerte. Según los expertos en perfilación criminal, esa desconexión emocional, esa frialdad absoluta, es una de las características más consistentes entre los asesinos en serie con trastornos antisociales graves. Desde muy joven, Nagiev dio señales claras de desequilibrio. Los profesores notaban su agresividad, su odio hacia figuras femeninas, su capacidad para manipular a los demás. Cometió su primer asesinato a los 17 años y tras ser encarcelado, lejos de reformarse, se volvió más fuerte, más calculador. Usó su tiempo en prisión para construir un cuerpo intimidante y para cultivar aún más su desprecio por la vida humana. Era como si cada día encerrado solo alimentara la oscuridad dentro de él. Y cuando finalmente salió, el monstruo ya no necesitaba esconderse. Había aprendido a moverse entre las sombras, a elegir a sus víctimas, a afinar su modus operandi. Pero su verdadera irrupción en el horror se daría una noche de verano, dentro de un tren rumbo a Moscú, donde dejaría atrás un vagón cubierto de sangre y un misterio que paralizaría a toda la región. El crimen real acababa de adquirir un nuevo nombre: Anatoly Nagiev. La noche del 4 de julio de 1980 se tiñó de rojo en un vagón aparentemente ordinario del tren Yarkov-Moscú. Cuando el convoy llegó a su destino, los pasajeros y trabajadores ferroviarios descubrieron una escena que parecía salida de una pesadilla. 4 mujeres brutalmente asesinadas, con signos evidentes de violación y violencia extrema. La sangre empapaba los asientos, las paredes, y el silencio del amanecer solo intensificaba el horror. Aquello no era un robo, era un acto de sadismo puro, de una mente que no solo quería matar, sino dominar, destruir y dejar un mensaje sin palabras.
La criminalística de la época, aunque limitada en comparación con los estándares actuales, logró extraer detalles inquietantes de las escenas del crimen. Todas las víctimas habían sido apuñaladas múltiples veces, con una precisión que sugería no solo frialdad, sino experiencia. Algunas presentaban heridas post-mortem, y los peritos forenses no tardaron en sospechar que había elementos de necrofilia involucrados. Los cuerpos estaban posicionados de forma deliberada, casi ritual. El asesino no solo atacaba, parecía querer que el mundo viera su obra. La primera pista apuntó a un trabajador del tren, el electricista Alexander Prelutsky. Fue interrogado intensamente e incluso llegó a ser considerado el principal sospechoso. Pero durante el proceso, algo cambió. Presionado por los interrogatorios, Prelutsky confesó que había visto a un pasajero misterioso esa noche. Un hombre de mirada extraña, que parecía fuera de lugar, solitario, pero atento a los movimientos del vagón. Su descripción encajaba, sin que él lo supiera, con la de Anatoly Nagiev. Los investigadores comenzaron entonces a conectar los puntos. El modus operandi del crimen, la violencia sexual, la brutalidad, el desprecio por la vida de las víctimas, se asemejaba a casos no resueltos ocurridos en otras ciudades. Un perfil criminal emergía de las sombras, joven, masculino, con una inteligencia por encima del promedio, motivado por un odio visceral hacia las mujeres y un deseo de control absoluto. Un asesinato en serie disfrazado de crimen aislado, pero faltaban pruebas, y mientras la policía trataba de encajar ese rompecabezas macabro, Anatoly ya había desaparecido. Desaparecido sí, pero no inactivo, porque lo que nadie sabía aún era que ese crimen en el tren no sería su obra final, sino apenas un eslabón en una cadena de horror que estaba a punto de desenredarse con una pieza clave, un anillo y una traición. Fue un objeto pequeño, aparentemente insignificante, lo que empezó a desatar el principio del fin para Anatoly Nagiev. Un anillo. No uno cualquiera, sino una joya sustraída de una de las víctimas del tren Kharkov-Moscú. Semanas después del crimen, ese anillo apareció en la mano de un joven que no tenía relación aparente con el caso. El descuido, o tal vez la arrogancia de Nagiev, había abierto una grieta en su plan. Había regalado el anillo a un amigo cercano, Gregory Dugin, sin imaginar que ese gesto sería el hilo que la policía seguiría hasta llegar a él. Interrogado por la policía, Dugin se quebró rápidamente. Aterrorizado por la implicación y sintiendo el peso de la ley soviética sobre sus hombros, confesó que el anillo le había sido entregado por Anatoly, quien le aseguró que era un recuerdo personal. Las autoridades, con esa pieza clave en la mano, no tardaron en rastrear al verdadero responsable. En cuestión de horas, se organizó un operativo silencioso y preciso. Anatoly Nagiev fue finalmente detenido sin oponer resistencia, como si ya supiera que este momento llegaría, o como si no le importara. Pero lo más perturbador no fue su captura. Fue lo que encontraron en su casa. Al registrar el pequeño apartamento donde vivía, los agentes descubrieron una libreta cuidadosamente escondida entre sus pertenencias. No era un diario, ni una lista común, era un catálogo. Más de 300 nombres de mujeres escritos a mano, organizados por edad, ciudad, incluso apariencia física. Algunas eran personas comunes, otras, sorprendentemente, eran celebridades soviéticas, incluyendo actrices, presentadoras de televisión y una cantante que tendría un papel especialmente siniestro en esta historia, Alla Pugacheva. Los investigadores, horrorizados, interpretaron la libreta como un mapeo de futuras víctimas, una bitácora de obsesiones. Algunos nombres estaban tachados, otros marcados con signos que aún hoy no se comprenden del todo. Era evidente que Nagiev no actuaba al azar. Su comportamiento encajaba con el de muchos serial killers meticulosos. Necesidad de control, planificación detallada, fijaciones personales.
Cada crimen, cada violación respondía a un patrón cuidadosamente ejecutado, pero profundamente enfermo. El caso, que hasta entonces parecía una masacre aislada, revelaba una verdad más oscura. Anatoly no era un asesino ocasional. Era un depredador en plena cacería, y en el centro de esa red, enferma de deseos y violencia, una figura brillaba con una intensidad inquietante, la de una diva del pop soviético que, sin saberlo, había sido marcada como el siguiente objetivo. Entre todos los nombres escritos en aquella libreta, uno estaba subrayado con fuerza, repetido en varias páginas, acompañado de corazones, símbolos confusos y cuchillos dibujados a mano. Era el de Alla Pugacheva, la voz más icónica de la música soviética, adorada por millones y omnipresente en los medios de la época. Pero para Anatoly Nagiev, ella no era solo una celebridad. Era una obsesión, una figura que encarnaba el tipo de mujer que él más deseaba y más odiaba. Según declaraciones obtenidas durante los interrogatorios, Anatoly había desarrollado una fijación enfermiza con la cantante. No se trataba de una admiración común. Era una mezcla tóxica de deseo, celos y una necesidad patológica de dominación. En su mente distorsionada, debía acercarse a ella, hacerla suya, y si lo rechazaba, como él anticipaba, la mataría. No era una fantasía ocasional, era un plan. Uno que, según su confesión, llevaba tiempo gestando, alimentando con fotos, recortes de revistas y grabaciones de sus canciones reproducidas en bucle durante la noche. Lo más escalofriante fue saber que estuvo cerca de lograrlo. Nagiev llegó a seguir a Pugacheva hasta una presentación privada. Camuflado entre técnicos y asistentes, llevaba un cuchillo oculto en su chaqueta. Su intención era clara. Según testigos, se le vio merodeando detrás del escenario, nervioso, pero enfocado. Estaba a metros de ella cuando fue interceptado por un guardia de seguridad que lo detuvo tras notar su actitud sospechosa. Fue expulsado discretamente del recinto sin que nadie supiera lo cerca que estuvieron de una tragedia nacional. Este episodio demostró que Anatoly ya no se conformaba con víctimas anónimas. Su psicopatía había evolucionado. Buscaba notoriedad, poder, algo que lo elevara por encima de su propia existencia miserable. Quería marcar la historia, dejar una firma sangrienta que resonara más allá de los informes policiales. Era la transición peligrosa que muchos asesinos en serie experimentan, del crimen íntimo al espectáculo del horror. Y mientras las autoridades intentaban asimilar la magnitud de lo que habían descubierto, comenzaban también a indagar en el pasado de Nagiev, porque para entender la monstruosidad de sus actos, había que mirar hacia atrás, hacia los orígenes de una mente rota, una infancia turbulenta, una adolescencia marcada por el odio, un joven que, desde temprano, ya daba señales de que algo dentro de él estaba irremediablemente dañado. La historia de Anatoly Nagiev no comienza con el primer asesinato, sino mucho antes. Desde los informes escolares hasta los registros médicos, todo indica que su descenso hacia la oscuridad fue gradual, pero constante. Nacido en una familia disfuncional, bajo un entorno dominado por la violencia doméstica y el abandono emocional, Nagiev creció entre gritos, miedo y resentimiento. Su madre, víctima habitual de los abusos de su padre, nunca logró ejercer una figura protectora. Su figura paterna, por otro lado, era ausente o brutal. Fue en ese entorno donde Anatoly aprendió que el dolor era una forma de comunicación y que el silencio era una estrategia de supervivencia. Los psicólogos forenses que estudiaron su caso tras la detención destacaron comportamientos misóginos desde muy joven. A los 13 años, ya mostraba hostilidad abierta hacia compañeras de clase, a quienes insultaba y acosaba con una intensidad inusual. A los 15, los episodios de crueldad con animales domésticos comenzaron a aparecer,
Gatos y perros encontrados muertos en su barrio eran atribuidos, entre murmullos, a ese chico raro del bloque 4. Sin embargo, como en muchos otros casos de asesinos en serie, las advertencias fueron ignoradas. El sistema educativo soviético, rígido y desbordado, no tenía espacio para interpretar señales psicológicas profundas. Su primer crimen lo cometió a los 17 años. Una joven vecina desapareció tras una breve conversación en la entrada del edificio. El cuerpo fue hallado 2 días después, semienterrado en un terreno baldío, con signos de violencia sexual y múltiples puñaladas. No hubo testigos, no hubo sospechosos claros. El caso no resuelto fue archivado. Nagiev, mientras tanto, ya sentía el poder que le otorgaba la muerte. Era como si cada asesinato le devolviera el control que su infancia le había negado. Fue encarcelado poco después por una pelea violenta que dejó a un hombre gravemente herido. En la prisión, lejos de reinsertarse, encontró su ambiente ideal. Levantó peso, estudió anatomía por cuenta propia y se volvió físicamente imponente. Comenzó a manipular a otros reclusos, a intimidar a los guardias. Su mente, encerrada, se afilaba como una navaja. Los informes internos mencionaban comportamientos erráticos, delirios de grandeza e incluso fantasías de poder absoluto. La prisión, para Anatoly, no fue una jaula. Fue un laboratorio para perfeccionar su violencia, y cuando recuperó la libertad, ya no era el mismo. Había dejado de ser un joven impulsivo para convertirse en un depredador metódico. La investigación posterior reveló que durante ese periodo estudió casos de otros criminales, leía con obsesión sobre prácticas forenses y había empezado a construir su propio ritual del crimen. Su modus operandi no era fruto del azar, era el resultado de años de evolución interna, de una mente entrenada para matar y para no dejar rastros. La captura de Anatoly Nagiev fue el resultado de años de horror, de una violencia que no mostró piedad ni concesiones. Cuando finalmente lo arrestaron, muchos pensaron que el pesadillo había terminado. Sin embargo, lo que ocurrió después demostraría que la historia de Nagiev estaba lejos de haber llegado a su fin. Enfrentado a las autoridades, su actitud fue sorprendentemente fría. En lugar de mostrar remordimiento, se mostró distante, casi indiferente a la magnitud de sus crímenes. La investigación sobre su vida, su pasado y su mente torturada era ya de dominio público. Pero la psicopatía de Nagiev iba más allá de cualquier diagnóstico. El juicio fue un espectáculo macabro con los testimonios de las víctimas sobrevivientes y los expertos que describían la naturaleza meticulosa y aterradora de sus crímenes. No había duda de su culpabilidad. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que sucedió durante la condena. Anatoly Nagiev, lejos de conformarse con su destino, ideó un plan audaz para escapar de la ejecución. Tras ser sentenciado a muerte, utilizó su inteligencia y su astucia para lograr lo impensable. Se disfrazó de mujer con la ayuda de algunos cómplices dentro del sistema penitenciario y logró escapar de la prisión. Su escape fue un golpe maestro, pero fugaz. Durante días, el país entero estuvo en vilo mientras las autoridades movilizaban fuerzas para recapturarlo. En un enfrentamiento armado en las afueras de Moscú, Nagiev fue finalmente localizado. En ese momento, su verdadero rostro salió a la luz. No era solo un asesino en serie, sino un hombre cuya mente ya había cruzado los límites de lo que se considera racionalidad. La captura no fue sencilla. Los agentes, temiendo por sus vidas, tuvieron que recurrir a la fuerza letal para detenerlo. En el momento de su recaptura, el horror y la tensión de la casa humana llegaron a su clímax. El hecho de que un hombre como Nagiev hubiera logrado escapar de la custodia por un breve periodo mostró lo peligroso que podía ser. Su habilidad para manipular y controlar su entorno era una extensión de su psicopatía.
una prueba de que no solo estaba jugando con la vida de sus víctimas, sino con las propias reglas de la justicia. Su escape, aunque efímero, dejó una marca imborrable en los investigadores, quienes ahora comprendían que estaban tratando con una de las mentes más complejas y peligrosas que el país había conocido. Finalmente, después de su recaptura, el juicio continuó y la sentencia fue ejecutada. Anatoly Nagiev pagó por sus crímenes el 5 de abril de 1982, pero su legado de horror permaneció no solo en la memoria colectiva, sino en los estudios criminalísticos que analizaban su caso como un ejemplo de la profunda oscuridad humana. El 5 de abril de 1982, Anatoly Nagiev fue ejecutado. La sentencia de muerte, que había sido pronunciada tras años de atrocidades, finalmente se cumplió. Sin embargo, incluso en sus últimos momentos, su comportamiento fue tan errático y aterrador como lo había sido durante toda su vida. Aquella mañana, el hombre que había aterrorizado a tantos con su violencia y crueldad no mostró signos de arrepentimiento. En sus últimas horas se dedicó a hablar sobre sus obsesiones y pensamientos, sin ningún remordimiento, sin ninguna pena por las vidas que había arrebatado. La ejecución, que tuvo lugar en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Moscú, no fue un momento de alivio para todos los involucrados. Aunque la justicia se había hecho, la sensación de que un mal profundo seguía acechando en las sombras no desapareció. Los funcionarios de la prisión, que habían temido tanto su presencia, respiraron aliviados, pero el horror de lo que Nagiev representaba permaneció. No era solo un asesino común, era la encarnación de una psicopatía que se había alimentado de la violencia, de la destrucción y de la profunda insatisfacción con la vida misma. En los días posteriores a la ejecución, el caso de Nagiev continuó siendo objeto de discusión en las esferas criminalísticas y psicológicas. Su perfil criminal fue ampliamente analizado en busca de entender cómo un hombre tan joven, de tan solo 23 años, pudo cometer tales atrocidades. La comunidad científica se enfrentó a la difícil tarea de explicar la génesis de una mente tan deformada. Los expertos coincidieron en que lo que había hecho de él un monstruo no era solo la acumulación de traumas o abusos de su infancia, sino una combinación de factores biológicos, sociales y psicológicos que lo empujaron al borde de la insanidad. Aunque Anatoly Nagiev fue eliminado físicamente del mundo, su legado de horror perduró. Fue un recordatorio sombrío de que la maldad humana puede tomar formas impensables y que en algunos casos la psicopatía se manifiesta de maneras tan profundas que ni siquiera la muerte puede ofrecer una solución definitiva. Los ecos de sus crímenes resonaron en las mentes de aquellos que lo habían investigado, y sus acciones dejaron una marca imborrable en la historia de la criminalística. Al final, el caso de Anatoly Nagiev es una advertencia sobre lo que se esconde en las sombras de la psique humana, una lección dolorosa sobre cómo, a veces, los monstruos no son solo productos de la sociedad, sino creaciones de algo mucho más oscuro y profundo. El miedo a lo desconocido, la incapacidad de comprender las motivaciones que empujan a un hombre a la destrucción total, sigue siendo una de las mayores tragedias de nuestra existencia. La captura de Anatoly Nagiev puso fin a una era de terror, pero ¿crees que se habría detenido si no hubiera sido arrestado? ¿Cuántas víctimas, cuyos nombres nunca serán conocidos, siguen siendo parte de su historia sangrienta? Si este caso te impactó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hay muchas más historias oscuras y casos reales como este esperándote. Y si quieres seguir explorando el misterio, haz clic ahora y descubre el caso del cirujano que escondía cuerpos en su clínica. El suspenso y la intriga apenas comienzan.